Vean Science, este es el taller de cerámica Piero Fenci. Pásenle el barrido. Bienvenidos. Mi nombre es Adam Sainz, soy maestro de la maestría en producción artística y también de la licenciatura en artes plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Originalmente yo soy egresado de la licenciatura en artes plásticas de aquel entonces del Instituto de Bellas Artes, que después cambió nombre a la facultad. Después de esto, pues hice estudios de posgrado de un título que se llama Master of Art y después Master of Fine Arts en una universidad tejana que se llama Stephen F. Austin State University, que está en el este de Texas, muy cerquita de Luisiana. Desde 2007 pues, estoy aquí. Bueno, el taller lleva el nombre del maestro Piero Fenci y eso lo pensamos como un homenaje justamente a los inicios de ese taller, que fue gracias al maestro Piero Fenci, que desde el año 2004 vino a dar un taller de cerámica raku, originalmente aquí en aquel entonces Instituto de Bellas Artes. Lo que sucedió es que el maestro se topó con que pues no había hornos, no había en realidad las instalaciones ni los antecedentes para dar un curso de cerámica especializado como tal, sino que se convirtió en un curso de un mes completo, todo en español. El maestro pues viene de Estados Unidos, de los fundamentos de qué es la cerámica, de qué es la arcilla, cómo se puede trabajar, cómo se puede utilizar, qué es un engobe, qué es un vidriado, cómo hacer un horno a partir de nada, básicamente. Entonces, esa fue la primera chispa, el primer inicio en 2004. Lo que sucedió después es que una compañera mía, Kira Calondi, y un servidor estábamos acabando nuestra licenciatura en aquellas fechas y pues vimos una excelente oportunidad para hacer nuestros estudios de posgrado con el maestro Piero, el quien facilitó pues todos los trámites administrativos y de becas y etcétera para que pues fuese posible, ¿no? Yo terminé en el año 2007 mis estudios y pues hubo la oportunidad de volver aquí como con una plaza de tiempo completo, etcétera, con el plan justamente pues de dar continuidad y de pues de crear este área de cerámica aquí en la facultad. En aquel entonces de momento con espacios muy improvisados, en algunas secciones pues prestadas de algún salón que por ahí había espacio, con algunos tornos eléctricos que Kira había logrado gestionar como alumna cuando ella estaba todavía acabando su licenciatura, y sin más nada, simplemente con eso, con un par de tornos eléctricos conectados con conexiones improvisadas, un hornito muy pequeñito de gas, también con un quemador prestado de un taller de fundición, cosas así, ¿no? Afortunadamente, gracias después a gestiones tanto de la facultad como de la universidad, como a fondos federales también, pues se ha podido equipar el taller, ¿no? Para lo que tenemos en estos días. La primera adquisición que hubo fue un horno eléctrico de segunda mano, pero en muy buen estado, de una compañía cerámica local que se llama Ceramicón, que está ligada a Interceramic. Y pues gracias a contactos con personas que trabajan ahí, egresados de esta misma facultad, pues nos ayudaron vendiéndolo a la facultad a muy buen precio. Entonces ya fue un gran cambio, ¿no? Porque hasta ese punto, que eso sucedió tal vez un año y medio después de mi llegada, cualquier quema de las piezas de los objetos, de las piezas de los alumnos, pues involucraba estarse con este pequeño hornito hasta no sé qué horas de pronto, eh, pues cada quien, ¿no? Y hacerlo yo era muy pesado, ¿no? Entonces ya con estos hornos eléctricos todo se empezó pues a facilitar mucho. Después de eso, lo que sucedió un par de años después es que la facultad se expandió, no nada más el área de cerámica, sino gráfica, pintura, etcétera. Estamos ahorita en lo que antes eran las instalaciones de química, de la Facultad de Química, en concreto del taller de procesamiento de alimentos. Aquí antes se ahumaban pavos, aquí había dos ahumadores grandes para pavos, todo en la sección de arriba está un almacén de no sé cuántos kilos de nopalitos envasados. Entonces, pues aquí estamos en lo que era antes químicas, ¿no? Entonces, después de que se liberó, que los compañeros de químicas pues fueron al nuevo campus, pues quedó disponible este espacio, ¿no? Y tuvimos la fortuna de pues poder tenerlo para el taller de cerámica y ya tenemos pues algunos años desde entonces donde pues ya tenemos el espacio necesario para trabajar piezas de buen formato, podemos tener ya los tornos pues con un espacio más adecuado y etcétera, ¿no? Entonces pues es un espacio ya estamos muy contentos aquí. En el taller aquí los hornos que vamos a ver más adelante pues vienen justamente de proyectos que se han gestionado a través de fondos locales, de fondos estatales, de fondos federales, muchos de ellos, ya sea a través de cuestiones de investigación, creación, de producción asociada pues personalmente a nuestra producción como maestros, a cuestiones más colegiadas, ¿no?
Pero sí, físicamente lo que vemos aquí pues se ha logrado justamente a través de la gestión de este tipo de fondos y también lo que no es palpable, ¿no? El desarrollo de alumnas, de alumnos, los proyectos de creación que se han desarrollado. A mí me da mucho orgullo y mucho gusto ver todo lo que sucede después con nuestras egresadas y nuestros egresados, ¿no? Que han tenido mucho éxito, tanto aquí localmente en Chihuahua como en otros lugares, y que es justamente pues por eso, ¿no? Por esa gestión de acceso a proyectos, de acceso a becas, de acceso pues, a diferentes cuestiones. Sí, es un poco extraño ver hacia el pasado tanto tiempo, ¿no? Se siente uno muy viejo cuando empieza a pensar así, ¿no? Hay cosas muy valiosas, yo me acuerdo de mi formación aquí en la licenciatura pues, con mucho cariño. Tuve la fortuna de tener maestros que recuerdo pues, con cariño por un lado, pero también que dejaron una pues, marca muy, muy profunda. Gente como el maestro José Pérez Delgado, el maestro Pepe Pérez, por ejemplo, de Historia del Arte, etcétera. O en el área que tiene que ver más con dibujo o con pintura, pues el maestro Salvador Lomelí, con la parte pues de perspectiva, de producción teatral y todo eso, pues es como muy importante, ¿no? El maestro que pues justamente acaba de fallecer hace un par de días, Luis Manuel Pizarro, también entre dibujo y pintura. Yo estuve en aquel entonces en la opción de pintura. Lo que sucedía en aquel entonces es que no existía más que dos opciones. Había la opción o de escultura o de pintura. No había gráfica, no había cerámica, no había otra cosa, era pintura o escultura, ¿no? Y después de tomar algunas materias de escultura, pues decidí que, digo, era algo que nunca iba a dejar de hacer, la escultura, pero que pues tal vez en aquel momento me interesaba más pues explorar otras cuestiones que tenían que ver con pintura, ¿no? Con óleo, acrílico, etcétera, ¿no? Yo creo que si no hubiese sido por la pues, coincidencia de haber conocido al maestro Piero Fenci cuando lo conocí, etcétera, tal vez hubiese seguido felizmente por aquel lado, ¿no? De la pintura, ¿no? Pero lo que pasó es que coincidió que, pues, que sucedió eso, descubrí la cerámica como tal, no como parte de la escultura, sino como cosa independiente y pues, me quedé enamorado desde el momento de la transformación del material, del fuego, de la arcilla, ¿no? Y pues eso, ¿no? Digo, ciertamente la escuela, la facultad ha cambiado muchísimo en estos 15, 20 años, ¿no? Se ha ampliado mucho, hay un abanico de opciones mucho más grandes que no existía antes. Y bueno, ahora estamos muy contentos de tener la maestría también en producción artística, ¿no? Y pues eso, ¿no? Todo va evolucionando. El espacio ideal es como a veces como inalcanzable, ¿no? Como que uno siempre tiene su ideal de cuál es este espacio así, pues sí, como de este ideal platónico de lo que debería ser. Y luego tenemos los espacios en los que habitamos, ¿no? Bueno, no son ideales, pero sí tenemos, en el caso de este taller, lo suficiente para poder trabajar de una manera segura, más que primero que nada, diferentes técnicas, ¿no? Yo siento que cuando hablamos de disciplinas que no es la nuestra, tendemos a decir, bueno, es que fulanita y fulanita que hacen tal cosa, qué fácil, ¿no? Porque nada más pueden estar solos en la habitación y ya. Y luego fulanito y fulanita dicen, no es cierto, ¿no? Porque necesito esta lista de cosas, ¿no? Entonces yo creo que siento que a veces yo que no soy fotógrafo puedo decir, es que un fotógrafo pues, solamente tiene su cámara digital y ya ni siquiera necesita película y pues qué fácil, ¿no? Y luego de pronto alguien que sí, mira, bueno, sí, pero todos los fondos y la iluminación, etcétera, ¿no? En el caso de la cerámica sí es muy, muy importante, ¿no? Porque no estamos hablando de cuestiones que sean ni portátiles muchas veces, ni ligeras, ni fáciles de mover de un lado a otro. Algo en lo que yo hago énfasis con mis alumnos sí es en que pues ellos sepan cómo fabricar un horno pues portátil que les cueste 2,000 pesos y que puedan llevarse de pronto, si en su departamento no tiene el espacio para hacer una quema, por ejemplo, que la puedan llevar un fin de semana al campo y hacer una quema ahí. Entonces, esa es una parte, ¿no? Pero no es que se pueda hacer todo a ese nivel. De pronto hay cosas para las que necesitamos un horno que está físicamente con cimientos, que tiene 3,000 ladrillos y que está pues específicamente para hacer un cierto tipo de quema, o los tornos o los hornos eléctricos, o una mezcladora para arcilla, que es una gran diferencia el poder mezclar en media hora 200 kilos de arcilla y presionar un botón, a tener que hacerlo a mano, que uno acaba pues muerto, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí ayuda mucho, ¿no? Tener el espacio. Definitivamente. En la cuestión simplemente de escala de la obra, ¿no?
a veces lo que sucede es que uno tiende a expandir la obra. Es un poco como la planta que se expande hasta donde la maceta la deja, ¿no? Si tenemos una maceta muy pequeñita, bueno, pues la planta tal vez no crezca mucho, ¿no? Pero si tenemos posibilidades técnicas de explorar, de aumentar la escala, etcétera, yo creo que eso va a pasar, ¿no? Entonces sí se ve la diferencia según el equipamiento ha ido avanzando también en la producción de quienes usamos este taller. Sí, sí, por supuesto, cada vez que alguien viene a dar algún taller o a hacer alguna demostración, pues se van produciendo piezas que luego pues vamos teniendo aquí como parte pues de un poco una colección pues didáctica permanente, ¿no? De pronto es muy rico poder decir, bueno, es que en Santa María Tzompa, en Oaxaca, se utiliza tal tipo de vidriado y la maestra Angélica Vázquez, por ejemplo, pues aquí está una pieza de ella que es ella de aquí, ¿no? O tal maestro pues vino y hizo esto y pues es esto, ¿no? Entonces es la experiencia no nada más de quien pudo estar en aquel momento físicamente viendo esta demostración o ese taller, sino que luego se queda, ¿no? Para quien venga después y pueden tocar y ver cómo son esas piezas. Aquí tenemos piezas pues, del maestro Piero Fenchi, de la maestra Elsa Naveda, justamente de la maestra Angélica Vázquez, como decíamos, maestro de aquí de Chihuahua, Julián Hernández, de Casas Grandes. Entonces, pues sí, una, una muestra. Así es, así es. Es una buena pregunta porque coincidió en un periodo de un par de meses donde era como parte de vacación y parte estuve fuera. eh, Veracruz, quiero decir, estaba en algún lado, no me acuerdo si Texas o Veracruz, entonces no estaba físicamente aquí. Pero hay posibilidades de que una persona cuyo nombre no será nombrado, sí, tal vez, tal vez, tal vez. Yo tengo entendido que fue en otro espacio primordialmente que aquí que hubo que sacarlo casi con un equipo SWAT o algo así, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho y pues son siempre bienvenidos aquí, ¿no? Muchas gracias.